vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de las matemáticas, que es el conjunto de los números reales. Para hablar de los reales tenemos que hablar de varios conjuntos que lo conforman. El primero de ellos es el que se conoce con el nombre de el conjunto de los números naturales. Este conjunto de los números naturales básicamente son aquellos elementos que nosotros utilizamos para contar los elementos que hay en la naturaleza. Es decir, que nosotros podemos contar la cantidad de árboles utilizando algún elemento de este conjunto. Podemos contar 1, 2, 3 árboles, contar 1, 2, 3 perros, 4 gatos. Entonces las cantidades que usamos son aquellas que están representadas en o están contenidas dentro de este conjunto. Entonces vemos acá los elementos 1, 2, 3, 4 y sigue hasta infinito. El segundo conjunto es este conjunto lo vamos a representar acá y lo vamos a representar un diagrama de Venn y acá están todos estos elementos contenidos en este conjunto. El segundo conjunto es el que se conoce con el nombre de los enteros. Este conjunto se separa en 3 subconjuntos. El primer conjunto lo vamos a tomar desde acá, desde 1 en adelante, que van a ser los enteros positivos. Son aquellas 6 enteros porque son cantidades exactas. Entonces fíjense que acá hablamos de 1, 2, 3, parecido como a los naturales. De hecho, los naturales están contenidos dentro de los enteros. Entonces vemos que acá tenemos los enteros positivos, que son desde el 1, el 2, el 3, hacia el infinito. Tenemos acá hacia atrás los que son los enteros negativos. Y tenemos acá el de la mitad, que es el neutro. Entonces, hablamos de que los enteros se conforman por los enteros positivos, los enteros negativos y el elemento neutro. Y, naturalmente, si nosotros observamos, los enteros positivos son el 1, el 2 y el 3, que son los mismos naturales. Por eso, podemos decir que los naturales caen dentro de los conjuntos de los enteros. Entonces, acá colocamos el conjunto de los enteros con un diagrama más grande que contenga al conjunto de los naturales. Ahora vamos a hablar de un conjunto que se llama el conjunto de los racionales. Este conjunto de los números racionales nosotros lo representamos con la letra X y esa X es de la forma A sobre B, donde A es un entero, o sea, pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros. Pero tenemos que tener en cuenta esta condición, que B tiene que ser diferente de 0. Es decir, vamos a coger 2 elementos cualesquiera de acá, yo también puedo tomar el 0, puedo tomar cualquier número, si puede ser negativo o positivo, y de esos 2 números que yo tomo, uno lo pongo acá arriba y otro lo pongo acá abajo. Y ese es un número racional. Por ejemplo, yo puedo tomar que para A voy a tomar el valor de, digamos, de 1, y B debo que tomar otro valor, por ejemplo 3. Entonces con A y B ya seleccionados de los números enteros los pongo de esta forma, una forma de cociente, es decir que X, que es igual a A sobre B, va a ser igual a vale 1 y B vale 3. Hay que tener cuidado de que este número que se escoja tiene que ser ¿qué? Diferente de 0, que es esta condición de acá. ¿Listos? Es la única regla que hay que tener presente y por lo tanto X es igual a 1/3. 1/3, si nosotros lo dividimos, es aproximadamente 0.3333 y eso lo podemos escribir o representar como 0.3 con una rayita arriba indicando que ese número 3 se repite de ahí en adelante. Eso es lo que se llama una periodicidad. Entonces este conjunto contiene a los anteriores. ¿Por qué? Porque por ejemplo si el elemento 2, por ejemplo, yo puedo coger que si A es igual a 2 y B es igual a 1, entonces X va a ser igual a A sobre B, entonces A vale 2 y B vale 1, y 2 sobre 1 pues nos va a dar 2, y el elemento 2 está contenido acá dentro de los enteros. Entonces cualquier elemento entero yo lo puedo escribir de la forma A sobre B, y naturalmente podemos decir entonces que los números racionales contienen a los números enteros y a los números naturales. Y bueno, viene un conjunto muy especial que se llama el conjunto de los números irracionales. Entonces los irracionales, nosotros mostramos acá algunos ejemplos por extensión. Entonces tenemos el raíz de 2. Raíz de 2, si nosotros lo tomamos acá, raíz de 2 es aproximadamente 1.4142 y bueno, siguen acá más cifras, pero fíjense que acá estas cifras no tienen la periodicidad que veíamos acá en el 1/3, miren,
acá es 0.333, esos 3 se comienzan a repetir de aquí en adelante, mientras que acá no. Entonces acá estos no tienen periodicidad. Eso hace, chicos, que estos conjuntos, los racionales, enteros y naturales, estén en una categoría, mientras que los irracionales no pueden pues, contener a esos, porque esos de acá tienen periodicidad, pero esos de acá no. Entonces debemos pintar ese conjunto por acá afuera. Es un conjunto que está aparte de los racionales y naturalmente todos estos conjuntos, si los unimos, pues esto nos va a dar el conjunto de los números reales. Ahora vamos a analizar lo que son las propiedades de los números reales. Es decir, vamos a tomar dos números, dos elementos que pertenecen al conjunto de los reales y los vamos a operar entre ellos. Acá vamos a hablar básicamente de dos operaciones, una que es la suma y otra que es el producto. Entonces, para la suma nosotros tenemos que, si tenemos un elemento A y un elemento B con los cuales sumamos, eso es equivalente a tomar la suma de B con A. Es decir, no importa si le cambiamos el orden a la suma entre los elementos, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si A vale 2 y yo lo sumo con un B que vale 3, en este caso, es lo mismo que coger el elemento 3 y sumarlo con el 2. En ambos casos, pues 2 más 3 nos va a dar 5 y 3 más 2 nos va a dar 5. Es decir, que acá tenemos nosotros un ejemplo de cómo funciona esa propiedad en la suma. Nosotros podemos sumar también un elemento, puede ser negativo, digamos menos 5, sumarlo con el, digamos el 6 y combinar, perdón, alterar el orden de esa suma. Entonces tenemos acá el 6, pero entonces al cambiarlo, fíjense que el 6, el signo de 6 es el más, entonces lo podemos dejar acá el más y seguimos sumando, pero al cambiar el orden, el 5 se lleva su signo. Eso es importante porque no es solamente alterar el orden, sino que el número se lleve propiamente su signo. Entonces quedaría que 6 más menos 5 es lo mismo que decir de 6 menos 5, y eso nos va a dar 1. Y acá menos 5 más 6 pues nos sigue dando 1. ¿Listos? Entonces vemos que independiente de que cambiamos el orden de los números, puede ser negativo con uno positivo. Al cambiar el orden, lo que debemos preservar es que el número conserve su signo. Esa sería entonces la propiedad conmutativa con la suma. ¿Cómo quedaría esa propiedad conmutativa con el producto? Entonces vamos a coger acá y vamos a hacer ahora acá el producto. Entonces para el producto nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que A por B es igual a B por A. Entonces, si tomo un elemento A y lo multiplico por B, es equivalente al elemento B multiplicado por el elemento A. Entonces cogemos acá el 2 y lo multiplicamos por 3, es equivalente a decir 3 por 2. En este caso, acá nos va a dar 6 y acá nos sigue dando 6. Sabemos que el orden de los factores en el producto no nos altera absolutamente nada en el resultado. Y podemos hacer lo mismo en el caso negativo, suponer que A vale menos 2 y que B vale 3. Es equivalente, si yo les invierto el orden, entonces nos va a quedar primero el 3 y después el menos 2. ¿Listos? Y menos 2 por 3 nos va a dar menos 6 y esto es igual a menos 6. Entonces acá tenemos la segunda propiedad, que en este caso, perdón, la primera propiedad conmutativa para el caso del producto. Ahora vamos a analizar la propiedad asociativa para la suma. Entonces, ¿cómo quedaría la asociativa para la suma? Para la suma nos va a quedar de la siguiente forma. Si tengo que A más B y le sumo un elemento C, fíjense que acá asocio el elemento A con el elemento B, es equivalente a decir el elemento A más el elemento B más C. O sea que yo puedo asociar para la suma el A y el B o asociar el B y el C. Es equivalente, es exactamente lo mismo. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, si A vale 3, B vale 4 y C vale 2, es equivalente a 3 más B que vale 4 y C que vale 2. ¿Listos? En este caso, pues la suma de esto nos va a dar 7 más 2 igual a 3 más 6, y 7 más 2 nos da 9, y 6 más 3 pues nos da 9. Si vemos otro ejemplo, podemos ver el siguiente ejemplo. En el caso de que sea un número, C sea un número negativo, pues podemos decir que es 3 más 4
más menos 2 es igual a 3 más 4 más, y acá va a ser un menos 2. Entonces esto nos va a quedar igual, 3 más 4, 7, menos 2, y acá nos queda 3 más, y 4 menos 2 nos queda 2. 7 menos 2 nos va a dar 5, y 3 más 2 nos va a dar 5. Entonces deben que tener cuidado a la hora de operar esos números que son negativos, ya que esos números implican que el signo yo me lo tengo que llevar, y por fuera podemos dejar siempre indicado con una suma. Ese sería para la asociativa. Para el producto, nosotros tenemos que A por B, y eso por C, es igual a A por B por C. Es decir, que si yo tengo agrupados los dos primeros números, puedo cambiar esa asociatividad de los dos primeros por los dos últimos. Y como es un producto de tres números, no importa la forma como los asocie, va a dar exactamente lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, el 2 con el 3 multiplicándose por 4, y es igual a 2 por 3 por 4. Entonces acá 2 por 3 nos va a dar 6 por 4, igual a 2 por 4 por 3, 12. 6 por 4 nos da 24, y 2 por 12 pues nos da 24. Entonces tenemos acá un ejemplo para la propiedad del producto, en este caso la asociativa. Y para la distributiva, entonces nosotros tenemos acá que tenemos un elemento A con un elemento B, el cual se multiplica por un elemento C. Eso es equivalente a multiplicar el A y el C y el B y el C. Entonces quedaría A por C, nos queda AC más B por C. Entonces quiere decir que cuando yo tengo una suma que se multiplica por una constante, lo que puedo hacer es aplicar una distributiva, y es multiplicar este por el primero más este por el segundo. ¿Listos? Entonces si yo tengo, por ejemplo, 2 más 3 que multiplica a 4, eso es igual a decir, a operar 2 por 4 más 3 por 4. Entonces esto nos va a dar, 2 por 4 nos va a dar 8, más, y 3 por 4 nos va a dar 12. No se les olvide que eso es un producto. Y 8 más 12 nos va a dar 20. ¿Listos? Entonces, esta es la propiedad distributiva, y esta propiedad se aplica, prácticamente es muy parecida al producto. Nosotros tendremos ahora, digamos, un valor A que se multiplica por B más C. Entonces eso es equivalente a multiplicar A por B y A por C. Entonces nos quedaría AB más AC, es decir, A por B nos da AB, y pongo el signo que hay acá y lo multiplico A por C. ¿Listos? Entonces un ejemplo puede ser, hagámoslo acá, digamos 3 o menos 3 que multiplica a 2 más menos 4. Vamos a cambiar, vamos a meterle un signo que el C es un valor negativo. Entonces nos queda menos 3 por 2, entonces quedaría menos 3 por 2 más, y ahora multiplicamos menos 3, ojo, el menos 3 es un solo término, menos 3 por menos 4. Menos 3, voy a borrar acá, por menos 4. Entonces eso nos va a quedar, menos 3 por 2 da menos 6, más, que es este más, y menos 3 por menos 4 nos va a dar 12, porque menos por menos nos va a dar más. Y menos 6 más 12 nos va a dar 6. Entonces, acá tenemos una aplicación de la propiedad distributiva para el caso del producto. Y ahora vamos a hablar sobre unas propiedades muy interesantes de los números negativos que pertenecen al conjunto de los números reales. Vamos a explicar primero unas propiedades y vamos a hacer algunos ejemplos para que los puedan visualizar. La primera propiedad nos dice que el número menos 1 multiplicado por un número A es igual a menos A. Es decir, que yo cojo este menos, menos 1, 1 por A me da A, y menos 1, el menos del 1, por el signo del A, que acá es un positivo, pero está dentro de un producto, o sea, podemos colocar esto así, como si fuera un más acá. Menos por más, pues nos va a dar un menos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, voy a colocar acá, menos 1 por 3. Esto va a ser igual a menos 3. En el caso en el que haya un signo menos antecedido del paréntesis, entonces en este caso menos por menos nos va a dar más. Entonces podemos dibujar acá un ejemplo. Menos 2 pues va a ser igual, estos dos se multiplican, menos por menos nos va a dar más, y nos queda
el 2. Es la tercera propiedad. Esta es una de las que a veces preguntan y es si el menos, ¿dónde se pone? No importa si el menos lo tiene el A o el menos lo tiene el B o el menos está por fuera y solamente opero el A y el B. Es exactamente equivalente. Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, menos 2 por 3 es equivalente a 2 por menos 3, o sea, este menos o está con el 2 o está con el 3, pero yo no hago distributiva entre el 2 y el 3. Solamente se lo adjudico a uno de los dos. Entonces quedaría 2 por menos 3 y eso es igual a menos 2 por 3. Entonces lo puedo trabajar así, que son equivalentes, y pues acá 2 por 3 me va a dar 6 y con el menos de afuera nos queda menos 6. 2 por menos 3 pues nos queda menos 6 y acá nos dejamos el menos y multiplicamos el 2 por 3 que nos da 6. ¿Listos? Entonces tengan cuidado con eso. Este menos no se distribuye con el A y con el B. No lo vayan a hacer. Acá viene esta propiedad. Entonces tenemos, por ejemplo, menos 5 por menos 4. Entonces va a ser igual. Multiplicamos el 5 por el 4. Eso nos va a dar, bueno, vamos a dejarlo como menos por menos, nos va a dar más. Y el 5 y el 4 los multiplicamos. O sea que eso en este caso nos va a dar más y 5 por 4 nos va a dar 20. En este de acá nosotros tenemos entonces un signo menos. El A y el B son dos números, por ejemplo 4 más 2. Y acá cuando es una suma, el signo entra a multiplicar al primero y el signo entra a multiplicar al segundo. Entonces menos por 4 va a dar menos 4. Este menos, yo podría dejar este más acá y en un paréntesis multiplicar el menos por el 2, pues nos va a dar menos 2. Y de acá operar esto nos va a quedar menos 4 y más por menos nos va a dar menos 2, o sea que esto nos va a dar menos 6. Y vamos con la última. Voy a colocar acá un poquito más abajito. Nos queda menos 4 menos 2. Entonces en este caso va a ser igual a ¿qué? Este menos multiplica el 4, entonces nos queda menos 4. Y menos por menos lo podemos multiplicar de una vez o dejar este menos y multiplicar menos por 2 da menos 2. Entonces nos queda menos 4 y menos por menos nos va a quedar más 2. Y esto nos va a dar menos 2. Entonces vemos cómo aplicamos las propiedades en este caso, cómo se operan las cantidades negativas cuando aparece un signo menos precediendo la cantidad. Y espero pues que con esto ustedes puedan solucionar algunas de las dudas. Ahora nosotros vamos a ver las propiedades y esos conjuntos de los números reales, verlas aplicadas en algunos ejemplos. Entonces vamos a trabajar el primero, que es x más y que multiplica por a más y que multiplica a x menos b. Entonces, para nosotros poder operar esto, lo que vamos a hacer es básicamente aplicar la propiedad distributiva. Es decir, vemos acá que hay dos términos que se están sumando y acá hay una operación entre A con todo lo que hay dentro de este paréntesis. Entonces, para poder operarlo, nosotros básicamente vamos a hacer la operación de A con X y de A con Y. Para el segundo término, fíjense que acá vemos un más que separa esta primera parte, que es como toda esta operación, y vamos con ahora esta operación de acá. Entonces el y multiplica a todo este término de acá, y dentro de ese paréntesis vemos que hay una resta. Entonces lo que hacemos es multiplicar el y con el x y el y con el b. ¿Listos? Entonces, aplicando o haciendo esas operaciones, tenemos entonces que a por x, este a multiplicado por esta x, estamos haciendo esta operación, nos quedaría x por a. Vamos a colocar el signo más. Este signo más es por este signo de acá. Y ahora multiplicamos y por a. Nos quedaría ya. Sumamos. Voy a colocar este signo más un poquito más grande, indicando que es el que nos separa esas dos operaciones. Y ahora multiplicamos el y por el x. Entonces nos queda yx. Ponemos este signo de acá, menos, y el y por el b. Entonces, vemos nosotros cómo logramos nosotros distribuir las cantidades cuando se encuentran términos que agrupan
una operación puede ser una resta o puede ser una suma como lo vemos acá. Veamos otro ejemplo. Tenemos por ejemplo que x multiplica a 3 menos y y sumamos con 4 que multiplica a x más y. Entonces operamos este con este, nos queda x por 3, nos queda 3x y x por menos y nos queda menos xy. Más 4 por x nos queda entonces 4x y 4 por y nos quedaría más, este más es este, 4 por y. ¿Listos? Vamos ahora a hacer este mismo ejemplo, pero vamos a suponer que ahora este más es un menos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que x que multiplica a 3 menos y menos 4 que multiplica a x, pongámosle acá más y. Entonces volvemos, aplicamos la operación 3x menos x por y, ponemos este signo menos acá y vamos a hacerlo con paréntesis grande donde quede encerrada la operación entre el 4 y el x más y. Entonces quedaría 4 por x, 4x y 4 por y, bueno, ponemos el más y 4 por y quedaría 4y. Entonces fíjense que operamos el 4 con el x y el y, pero el signo del 4 yo lo dejé por fuera, que ese signo va a preceder a toda la operación del 4 con el x más y. También se puede aplicar directamente, pero si no tienen la agilidad todavía, pues yo les recomiendo mucho dejar el signo por fuera y multiplicar primero el 4 por cada uno de los términos. Ahora tenemos este signo que antecede a estos dos, pues lo que vamos a hacer es que los vamos a operar. Entonces nos queda 3x menos xy y menos por 4x quedaría menos 4x y menos por más nos queda menos 4y. Entonces ahí nosotros tenemos el término, bueno, acá vemos unos términos semejantes, 3 menos 4 pues nos queda menos x menos xy menos 4y. Pero esta operación, digamos, de términos semejantes la vamos a ver más adelante para que ustedes puedan simplificar más las expresiones. Y veamos un último ejemplo. Tenemos, por ejemplo, x que multiplica a b menos c menos xy que multiplica a c más d. Entonces, multiplicamos este por este, quedaría x a b, se multiplican los 3, quedan los 3 ahí multiplicaditos, menos x por c, quedaría xc. Ponemos este menos acá y el paréntesis y operamos el xy con cada uno de estos dos. Quedaría xy con c, nos queda xyc y más y xy por d quedaría xyd. Recuerden que el menos lo dejamos acá, por eso no lo operamos acá. Y ahora aplicamos acá distributiva, entonces quedaría menos xyc, menos por más va a dar menos xyd. Y acá nos queda entonces xab menos xc. Y este es el término, ya digamos lo que hicimos fue abrir toda la fracción y ese sería digamos el resultado final. Entonces vemos cómo operamos las diferentes cantidades, como cuando hay un producto, si se multiplica con otro se colocan las 3, no es x por a y x por b, que es un error frecuente que se suele cometer, entonces para que tengan mucho cuidado con eso. El día de hoy vamos a hablar sobre unas propiedades muy importantes que se trabajan cuando se hacen operaciones entre fracciones. Entonces vamos a hablar de las diferentes propiedades que hay entre estos números que son los números racionales. Entonces tenemos una fracción de la forma a sobre b y la vamos a sumar con una fracción de la forma c sobre d. Es decir, tenemos un fraccionario, el cual vamos a sumar con otro fraccionario, y para poder operar esos dos fraccionarios, básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar a con d. Entonces, a por d me da ad, multiplicamos, bueno, ponemos el signo más de la suma de las dos fracciones y multiplicamos el c por el d. C por b nos va a dar cb. Y eso lo dividimos entre el producto entre b y d. Entonces, para ver un ejemplo, supongamos que tenemos 2 tercios más 5 cuartos. Entonces, multiplicamos primero el 2 con el 4, lo multiplicamos en cruz. 2 por 4 nos va a dar 8. Ponemos el signo más y multiplicamos el 5 con el 3, que nos va a dar 15.
y eso lo dividimos en el producto entre 3 y 4 que nos va a dar 12. 8 más 15 nos va a dar 23, dividido en 12, pues nos va a quedar la fracción 23 doceavos. Es decir, que 2 tercios más 5 cuartos nos da 23 doceavos. De aquí viene un caso particular o un caso especial, y es cuando los denominadores, o sea el b y el d, son iguales. Si son iguales, quiere decir que quedaría a sobre b, que sería este término de acá, más c y el d, como d es igual a b, este d lo vamos a cambiar por el b. Entonces nos queda a sobre b más c sobre b. En el caso en el que este término, digamos los términos de los denominadores son iguales, sencillamente la suma del fraccionario se reduce a sumar el a con el c. Es decir, que no hay necesidad de hacer este producto en cruz y dividirlo sobre el producto de los denominadores, sino sencillamente podemos sumar directamente los numeradores y lo dejamos sobre el denominador. Ejemplo, supongamos que tenemos 2 tercios más 5 tercios. Como vemos que los dos de abajo son exactamente el mismo término, o sea, la misma cantidad, sencillamente vamos a sumar el 2 y el 5, entonces nos va a quedar 2 más 5 y lo dividimos en no la suma, sino en el denominador, que sería 3, y eso nos va a dar 7 tercios. ¿Listos? Entonces recuerden, cuando los denominadores no coinciden, multiplicamos en cruz sobre el producto de los denominadores. Miren, 4 por 2, 2 por 4, 4 nos va a dar 8, y 5 por 3 nos va a dar 15, y 3 por 4 nos va a dar 12. Sumamos y dividimos en el denominador. Pero si estos dos de abajo son iguales, como en este caso, fíjense, cuando en el denominador son iguales, sencillamente sumamos los dos de arriba y ya nos da la fracción. Lo mismo ocurre para la resta. Entonces, para la resta tenemos AB menos CD. Entonces, multiplicamos en cruz. A por D nos va a dar AD menos, y C por B nos queda acá CB, dividido en el producto entre estos dos, B por D. Entonces, miremos un ejemplo. 2 tercios menos 5 cuartos. Entonces esto va a ser igual a 2 por 4 nos va a dar 8, menos, y 5 por 3 nos va a dar 15, sobre el producto de estos dos, 3 por 4 nos va a dar 12. Y eso es igual, 8 menos 15, en este caso nos va a dar 7 doceavos. ¿Listos? Ese sería cuando en el denominador vemos que no son iguales, entonces nos toca operar o podemos operar en cruz. Tenemos también el mismo caso particular o caso especial, y es que los dos denominadores, o sea que acá ya B y D son iguales, los dejamos con la letra B. Entonces un ejemplo puede ser, por ejemplo, 2 tercios menos 5 tercios. Entonces esto va a ser igual, como tiene el mismo denominador, sencillamente dejamos ese denominador y operamos los numeradores. Entonces quedaría 2 menos 5, y 2 menos 5 nos queda menos 3 tercios, y bueno, eso nos va a dar menos 1. Entonces esta es la forma como nosotros operamos fracciones bajo la suma y la resta. Vamos a ver algunas operaciones, pero vamos a utilizar ahora el producto y la división. Tenemos la fracción a sobre b multiplicada por c sobre d. Entonces, para operar esa fracción, basta sencillamente con multiplicar los numeradores, es decir, multiplicamos a por c, entonces nos queda a por c, y multiplicamos el b con el d, entonces quedaría b por d. O sea que aplicamos la multiplicación directa, numerador, numerador, denominador, denominador. Veamos un ejemplo, 2 cuartos multiplicados por 5 novenos. Entonces sencillamente multiplicamos el 2 con el 5, 2 por 5 nos va a dar 10, dividido 9 por 4 nos queda 36. Y bueno, acá ya podemos simplificar un poco, entonces va a quedar 5 18avos, sacando mitades a cada uno de los términos. Ahora tenemos el siguiente caso, tenemos por ejemplo 3 séptimos. Fíjense que acá tenemos la fracción y la multiplicamos por una constante, por ejemplo por 4. Entonces, cuando hacemos esta operación, multiplicamos el a por el c y dejamos el b quietico. Esta básicamente es esta misma de acá arriba. La diferencia es que el c, cuando no aparece denominador, es porque en el denominador hay un 1.
Entonces quiere decir que al aplicar la propiedad de arriba nos quedaría que A por C nos queda AC y B por 1 nos queda B. Entonces, para ver un ejemplo con este, tenemos entonces 3 séptimos por 4, eso es igual a 3 por 4 nos queda 12 dividido en 7, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el término que no aparece acá, que sería el 1, realmente se multiplica con el 7. 7 por 1 nos va a dar 7. ¿Listos? Miremos ahora el de la división. Acá a veces se suele cometer bastantes errores, pero hay que tener mucho cuidado, es algo muy simple. Entonces tenemos, por ejemplo, que AB dividido en CD, entonces es como coger AB acá y dividido, hacemos la raya de quebrado sobre CD. Entonces acá hacemos lo que se conoce con la famosa ley de la orejita, pero realmente son productos de medios y extremos, entonces sería A por D, sería AD, y el B con el C quedaría BC. El producto de los de afuera van arriba y el producto de los de abajo van abajo. ¿Listos? Entonces, quiere decir que la división básicamente es multiplicar A por D, es como multiplicar en cruz. Quedaría A por D, quedaría AD, y B por C, quedaría BC. Una regla más fácil para trabajar esta es que si tenemos, por ejemplo, A sobre B dividido en CD, lo que podemos hacer es dejar el primero quietico, que sería AB, y esta división la vamos a cambiar por un producto. Y este C sobre D lo invertimos, es decir, que nos queda D sobre C. Y eso va a ser exactamente igual, pues ya tenemos el producto de dos fracciones y ya lo habíamos visto en el primer caso. Entonces es multiplicar numeradores y multiplicar denominadores. Entonces acá multiplicamos A por D, quedaría AD sobre BC. Entonces veamos un ejemplo. O coloquemos acá, digamos, 3 cuartos dividido en 7 medios. Entonces esto lo puedo escribir como, dejamos el 3 cuartos quietico y el 7 medios, o sea, la división la cambiamos por un producto y el 7 medios lo invertimos y quedaría 2 séptimos. Entonces nos va a quedar, es decir, pasamos el 2 arriba y el 7 abajo. Y multiplicamos directamente. 3 por 2, 6. Y 7 por 4, 28. Acá podemos simplificar, sacamos mitad de 6 nos da 3 y mitad de 28 nos da 14. Entonces tenemos acá básicamente la división de dos fracciones. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Dejamos la primera quietica, miren, 3 cuartos, la dejamos acá quietica, entonces tenemos acá 3 cuartos, lo dejamos quietico, y el segundo término, que es 7 medios, lo cambiamos por 2 séptimos, le damos la vuelta al término y la división la cambiamos por un producto. ¿Listos? Entonces, básicamente esa es la forma como se opera la división. Espero que el video sea de gran utilidad y igualmente va a haber un video donde vamos a poder ver esto aplicado con mayor cantidad de ejemplos.